Bueno, hola, ¿cómo están? Visto y considerando las dificultades de conexión que tuvimos hoy, acordamos con las estudiantes, con las chicas que estaban, que eran poquitas, porque la mayoría teníamos problemas de conexión, a mí también se me cortó, acordamos entonces que a Decar lo vuelvo a explicar a través de un video, te los comparto y ustedes lo pueden ver cuando anden, anden mejor las cosas, ¿sí? Así que bueno, vamos a retomar la explicación sobre el filósofo que hoy les iba a presentar, que es René Descartes. La vamos a retomar desde el comienzo, porque bueno, no sé bien en qué momento se me cortó a mí la conexión y aparte ustedes también me escuchaban cortada, así que arrancamos otra vez. Decíamos que René Descartes es un filósofo del siglo XVII, es considerado como, digamos, el primer filósofo moderno, en el sentido de que si bien la modernidad ya tiene todo un trayecto, la modernidad arranca a fines del siglo XV, es decir, que para la época en la que Descartes está filosofando, digamos, ya hace más de 100 años que comenzó lo que los manuales de historia llaman la Edad Moderna, pero en términos filosóficos, Descartes va a ser como el primer autor, el primer filósofo, el primer pensador que va a quebrar, que va a romper con el método de conocimiento, con el método de pensamiento medieval. Descartes decíamos que vive en el siglo XVII y que él mismo fue educado en los métodos medievales, él había recibido una educación en un colegio jesuita, por lo tanto eh, se había educado, digamos, en los contenidos y en el método de saber medieval, y con este método y con esta forma de conocer es que él se está peleando. Y esto tiene que ver también con el contexto de la modernidad y con cómo eh, durante la modernidad se empiezan a manifestar como un montón de creencias, un montón de supuestos que se habían dado como, digamos, indiscutibles o como indudables durante muchísimos siglos. Dábamos el ejemplo, no sé si se alcanzó a escuchar, de la comprobación de que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. No olvidemos la Reforma Protestante, que discute la interpretación católica de la Biblia, un montón de, bueno, la llegada del capitalismo europeo a otras tierras que echan por tierra la teoría de que el planeta era plano, se comprueba que no era plano, es decir, un montón de certezas que se suponía que eran indiscutibles y que eran indudables durante la Edad Media y que ahora se estaban revelando como falsas. Entonces, en este contexto, y un poco para problematizar estas cuestiones, es que Descartes escribe en el 1641 el texto con el que vamos a trabajar, que son las meditaciones metafísicas. En ese texto lo que él hace es criticar, cuestionar al método de conocimiento medieval, y decíamos que cuestiona básicamente dos cosas. Por un lado, el criterio de autoridad, no sé si me alcanzaron a escuchar en la clase, pero el criterio de autoridad tiene que ver con esta creencia de afirmar que algo es verdadero o falso simplemente porque lo afirma cierta autoridad. En el caso de la Edad Media, las autoridades que afirmaban verdades eran la Biblia, la Iglesia y Aristóteles, como un filósofo muy reconocido también fundamentalmente a partir del siglo III. Entonces esas autoridades eran como indiscutibles, entonces ante cualquier cosa se apelaba al criterio de autoridad y se afirmaba que algo era verdadero simplemente porque estaba escrito en la Biblia o porque lo había dicho Aristóteles. Y la otra crítica que Descartes hacía al método medieval era el verbalismo, es decir, esta forma de hablar lindo, de tener una fuerte preparación en retórica, en oratoria, y no aportar al avance del conocimiento. Entonces, ante esta situación y ante estas críticas, Descartes propone a la duda metódica como el nuevo método para conocer verdades, y se propone edificar nuevamente el conocimiento, es decir, volver a elaborar un conocimiento que sea verdadero. Fíjense esta metáfora del edificio, ¿no? Descartes dice, bueno, hay que tirar al edificio desde sus mismos cimientos. Hay que derribar todo el edificio del conocimiento construido hasta el momento, porque si algunos conocimientos tan importantes se revelaron como falsos, no sabemos si no son todos falsos.
Entonces él propone como método la duda metódica. Creo que más o menos por aquí es donde me deben haber dejado de escuchar. Decíamos que la duda de Descartes no era la duda escéptica, porque Descartes no se queda en la duda, porque aparte la duda de Descartes no es una duda sincera, precisamente es una duda metódica. No es que Descartes duda de verdad de lo que dice que duda. Descartes está simplemente ejerciendo la duda como un método de conocimiento, como una puesta a prueba de los conocimientos para ver si los conocimientos resisten precisamente ser puestos en duda. También diferenciábamos entre verdad y certeza. No me voy a profundizar aquí porque creo que esta partecita la han escuchado. Si la verdad tiene que ver con una característica objetiva, un conocimiento es verdadero o falso en sí mismo, mientras que la certeza tiene más que ver con el convencimiento subjetivo, con la posibilidad de demostrar y de probar un conocimiento. Y le dábamos estas características. La duda cartesiana es metódica, universal, hiperbólica y radical. Creo que esto también se escuchó, también las expliqué. La duda cartesiana es metódica porque es un método de conocimiento, es universal porque se aplica a absolutamente todos los conocimientos, no solamente algunos. Digamos, la idea es no dejar ningún conocimiento en pie, dudar de todos, de absolutamente todos, por lo tanto es universal. Es hiperbólica porque es exagerada, lleva la duda hasta un extremo, y es radical porque va a las mismas raíces del conocimiento. Y precisamente esta característica de radical, de ir a las raíces, tiene que ver con esta intención de no dudar de todo, sino de dudar de las fuentes del conocimiento. Y las fuentes del conocimiento, decíamos, tienen que ver con dos, la razón o los sentidos. Entonces, lo primero que va a hacer Descartes es dudar del conocimiento que proviene de los sentidos. ¿Con qué argumentos duda Descartes del saber sensible? Fundamentalmente usa dos argumentos. Por un lado, el hecho de que los sentidos ya me han engañado algunas veces, que muchas veces los sentidos me dan información que resulta ser falsa, y que no es prudente confiar en quien ya me engañó. Es decir, si los sentidos me han engañado algunas veces, tranquilamente yo podría suponer que me engañan siempre, y que por lo tanto toda la información que me está llegando de los sentidos en este momento, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, puede llegar a ser un engaño de mis sentidos que me hacen creer algo que en realidad no es. Fíjense esto que decíamos recién, la duda es un método de conocimiento. Descartes no está dudando de verdad de la información de sus sentidos. Lo que está diciendo es que podríamos llegar a dudar y precisamente va a buscar argumentos por los cuales no se podría dudar, ¿sí? Va a buscar la certeza. Y el otro argumento por los cuales duda del saber sensible es la dificultad de distinguir el sueño de la vigilia. Dice Descartes en las meditaciones que muchas veces nos parece, por ejemplo, a mí me parece que estoy dando clase por Zoom, que se me cortó internet, que no sé, que hay mucho viento, que andan todas las conexiones mal y que encima estamos en un contexto de pandemia, y resulta que no, que me despierto en mi cama y que tengo que ir al instituto a darles clase y que no había pandemia y que no había nada, que fue todo un sueño. ¿Y cuántas veces en los sueños creemos que estamos viviendo una realidad? Por lo tanto, podríamos suponer, simplemente a los efectos de ver si los conocimientos resisten la duda, que estamos soñando y que por lo tanto lo que nos parece como re evidente, por ejemplo que estoy acá hablándole a un monitor, en realidad es solamente un sueño. Con estos argumentos dudó del saber sensible. Va a dudar después de la razón. ¿Cómo hacemos para dudar también de la razón? También va a usar dos argumentos para dudar de la razón. El primer argumento tiene que ver con que muchas veces nos equivocamos en los razonamientos. ¿Cuántas veces cuando hacemos razonamientos, por ejemplo, cuando resolvemos una ecuación matemática, nos equivocamos en ese proceso, hacemos un paso mal, hacemos algún elemento, qué sé yo, decía más y pusimos un menos, o nos equivocamos en algo, y por lo tanto todo el razonamiento resultó erróneo? Podríamos entonces suponer, simplemente a los efectos de radicalizar la duda, que todos los razonamientos que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas han sido falsos. Pero esto no le alcanza a Descartes para dudar de todos los saberes racionales,
porque Descartes, aparte de ser filósofo, es matemático. Si ustedes recuerdan en matemática los ejes cartesianos que estudiábamos, bueno, se llaman cartesianos en honor precisamente a nuestro amigo Descartes. Entonces él dice, ¿cómo hacemos para dudar de los principios racionales, de las verdades racionales evidentes, de los principios lógicos? Qué sé yo puedo dudar de mis razonamientos, pero no puedo dudar de que 2 es igual a 2, o de que, no sé, eh, 1 es 1. Entonces, para radicalizar la duda, propone un argumento alocado. Dice, ¿qué pasaría si existiera un genio maligno que me engaña? Quizás existe, dice Descartes, un genio maligno, no digamos Dios, porque si Dios existe, cosa que no sabemos porque estamos poniendo todo en duda, por lo tanto estamos dudando de la existencia de Dios, no digamos que Dios, porque de existir tendría que ser bueno, no va a andar engañándonos, pero digamos un genio maligno que se divierte engañándonos y que nos hace creer que 1 más 1 es 2 y en realidad no, y en realidad este genio maligno nos ha engañado en absolutamente todo lo que creemos conocer. Este argumento del genio maligno tiene que ver precisamente con el momento hiperbólico de la duda. Cuando recién decíamos que la duda de Descartes es hiperbólica, tiene que ver con esto, es exagerada. ¿Descartes de verdad cree que existe algún genio maligno? No, no lo cree. Pero lo que está queriendo decir es, bueno, a ver, ¿y cómo demostramos que el genio maligno no existe? ¿Qué certezas tenemos de que no existe? Sí, es una hipótesis alocada, pero ¿cómo demostramos que es equivocada? ¿No? Precisamente esta va a ser la tarea de Descartes. Fíjense que la duda es un método. Con estos argumentos pusimos todo en duda, absolutamente todo, no tenemos certezas de nada. Vamos a ver entonces ahora, habiendo puesto absolutamente todo lo conocido en duda, fijémonos si hay algo que no podemos poner en duda. Y ese algo que no podemos poner en duda precisamente es la primera certeza. Recién decíamos que Descartes busca certeza, no busca la verdad, busca una certeza. ¿Cuál es esa primera certeza entonces que Descartes encuentra y que constituye un conocimiento que no puede ser puesto en duda de ninguna manera? Ese conocimiento es la existencia del yo, lo que en latín se llama cogito. Hablamos aquí de términos latinos porque las meditaciones metafísicas fueron escritas en latín, porque en ese momento, y hasta no hace mucho tiempo, el latín era el idioma culto, digamos, ¿no? La gente hablaba en francés en la calle, pero en los contextos académicos el lenguaje culto que se usaba era el latín. De hecho, hasta no hace mucho tiempo, los curas seguían dando las misas en latín y nadie les entendía nada. Entonces, cuando esta primera certeza es el yo, y ese yo tiene que ver con lo que en latín decimos el cogito. El cogito en latín es el pensamiento. Es decir, ¿qué significa esto? Si existiera un genio maligno que me engaña, el genio maligno está engañando a alguien. Es decir, es que en la medida en que yo estoy siendo engañada, en la medida en que yo creo conocer cosas que son todas falsas, yo tengo que existir, porque si no, ¿a quién va a engañar el genio maligno? Si yo tengo todos los conocimientos, absolutamente todos son falsos. Y bueno, serán todos mis conocimientos falsos, pero yo existo. Y yo existo en la medida en que pienso. La palabra cogito es esto, es pensamiento, ¿no? Yo, ¿qué soy? Dice Descartes. Una res cogitans. La palabra res era la palabra que los romanos habían usado para traducir el concepto de usía. Y el concepto de usía era el concepto que Aristóteles usaba para nombrar a la sustancia. Es decir, para Descartes, la primera certeza es el yo, y es que yo existo, pero ese yo no es mi cuerpo, es mi pensamiento. Lo único que yo puedo afirmar sin lugar a dudas aquí que existe es mi propio pensamiento, porque en la medida en que estoy pensando, aunque todo lo que pienso esté equivocado, yo existo, yo soy algo. ¿Y qué soy? Soy una sustancia que piensa, soy una sustancia pensante. A Descartes, esta famosa frase pienso luego existo, precisamente es esa primera certeza. Si pienso, es porque estoy existiendo.
si no, eh, si no existiera, ni siquiera podría pensar. Es decir, que ahí está el primer conocimiento que no puede ser puesto en duda. Incluso suponiendo la hipótesis más alocada de que hay una divinidad o de que hay una fuerza sobrenatural que me engaña en todo y que por lo tanto nada de lo que creo conocer es verdadero, yo tengo que existir en la medida en que pienso, en la medida en que estoy dudando y en la medida en que tengo conocimientos falsos. Fíjense entonces que ese yo no es mi cuerpo, es mi razón, es mi yo pensante. Aquí ahora de lo único que tengo certeza es de la existencia de mi razón, no de mi cuerpo. Y cuando Descartes habla de pensar, está hablando de pensar en sentido amplio. El pensar no es solamente el razonar. Descartes en las meditaciones dice que soy una sustancia que piensa, es decir, una sustancia que afirma, que niega, que duda, que quiere, que no quiere, que desea. Es decir, muchos de lo que nosotros llamaríamos estados de ánimo, la voluntad, el desear algo, son para Descartes partes del pensamiento. Yo tengo hambre. Bueno, es indudable de que hay una razón, hay un pensamiento que cree tener hambre. No importa, capaz que es todo falso, pero sí es indudable la existencia de un pensamiento que cree eso. Y dentro de ese pensamiento, dentro de ese montón de pensamientos que tengo, Descartes se va a detener en un tipo particular de pensamientos que él denomina ideas. Y dice, bueno, dentro de ese montón de pensamientos, me voy a detener en estos, en particular, que son las ideas, que son pensamientos que parecen responder a objetos, es decir, que son como imágenes, como copias de las cosas que existen en la razón. Obviamente que pueden ser todas falsas las ideas, pero es indudable que hay un pensamiento que tiene ideas, aunque sean todas mentiras. Y esas ideas para Descartes son de tres tipos. Por un lado, lo que él llama ideas adventicias. Las ideas adventicias son para Descartes las ideas que parece que provinieran del mundo exterior. Ojo, el mundo exterior no sabemos si existe, pero pareciera que yo tengo ideas, qué sé yo, la idea de un mate, la idea de esta botella de agua, la idea de mi perra que la tengo acá al lado, no sé, la idea de esta cartuchera, son ideas adventicias, es decir, ideas que mi razón tiene que parece que provienen de objetos del mundo exterior. Incluso aunque sean falsas, es indudable que las ideas las tengo. El segundo tipo de ideas son las ideas facticias, es decir, ideas que parece haber sido inventadas por mí, que no responden a ningún objeto del mundo exterior, pero que mi pensamiento tranquilamente se puede inventar. Por ejemplo, la idea, no sé, de una montaña de oro, la idea de un monstruo de 3 cabezas, la idea de, qué sé yo, de la sirenita, la idea de un unicornio. No corresponden a ningún objeto, pero tranquilamente mi mente las puede inventar y se las inventa y las puedo pensar incluso aunque no parecen provenir de afuera. Y el tercer grupo de ideas son ideas innatas, que son ideas que parece que vienen de fábrica con la razón. Dentro de esas ideas innatas, Descartes ubica a las ideas matemáticas, las ideas lógicas, que son, digamos, las ideas con las que la razón labura, con las que opera nuestro razonamiento, y dentro de las ideas innatas se detiene en una idea particular, que es la idea de Dios. La idea de Dios es la idea de un ser perfecto, la idea de un ser que es más perfecto que todo lo que existe, y que parece ser para Descartes una idea innata. Y aquí se va a detener y precisamente aquí es donde va a encontrar su segunda certeza. Y la segunda certeza es nada más ni nada menos que la existencia de Dios. Aquí está el segundo conocimiento del cual no podemos dudar. Ya dijimos que el primer conocimiento del que no podemos dudar es la existencia del yo. Todo lo demás puede ser falso, pero que yo como razón pensante y dudante existo es indudable. Ahora, la segunda certeza va a ser la existencia de Dios. ¿Y por qué para Descartes esta es la segunda certeza? ¿Cómo lo argumenta? Lo argumenta apelando a la relación de causalidad. Dice Descartes que la existencia de Dios no puede haber sido una idea inventada por mí, como los ejemplos que vimos recién. No es una idea facticia, no es una idea que yo me inventé.
tiene que ser una idea que haya sido puesta en mi pensamiento, en mi razón, por algo que sea perfecto. Porque la relación de causalidad establece ya desde Aristóteles que nunca, pero nunca, pero nunca, pero jamás de los jamases, el efecto puede ser más perfecto que la causa. Es decir, si yo soy causa de algo, si yo hago algo, soy la causa de ese algo no puede ser más perfecto que yo misma. Yo puedo crear algo que sea menos perfecto que yo. Incluso puedo crear algo que sea igual de perfecto que yo. Pero nunca podría crear algo que sea más perfecto que yo misma. Por lo tanto, mi razón, que es imperfecta, y es imperfecta precisamente porque duda, porque se equivoca, porque se ha equivocado muchas veces, no puede haber inventado una idea de perfección. Esa idea de perfección tiene que tener una causa que no puede ser mi razón, porque mi razón es imperfecta, y que por lo tanto tiene que ser algo que de verdad sea perfecta. Es decir, que esa idea de Dios que yo tengo en mi pensamiento tiene que haber sido puesta en mi pensamiento por algo que de verdad sea perfecto. Y ese algo que de verdad es perfecto es Dios. Entonces ahí tenemos en Dios la segunda certeza, que es la res perfecta. La primera certeza era la res cogitans, es decir, la sustancia pensante, el yo. La segunda certeza es la res perfecta, la sustancia perfecta, que es precisamente Dios. Y ahora sí, teniendo la certeza de que Dios existe, en el pensamiento de Descartes, Dios va a ocupar el lugar de ser garante de conocimientos claros y distintos, garante de certeza. Es decir, si Dios existe, no puede ser engañador y tampoco puede permitir que exista un genio maligno que me engañe. Entonces, estando seguros de que existe Dios, podemos tener la seguridad, la certeza de que no hay ningún genio maligno que nos engañe. Entonces Dios se constituye como la garantía de que todos los conocimientos que yo tengo, siempre y cuando yo tenga cuidado, son certezas, digamos, pueden ser verdaderos. Entonces, con la certeza del conocimiento de Dios, podemos tener la tercera certeza, que es la certeza que tiene que ver con el mundo, lo que Descartes llama la res extensa, es decir, la sustancia extensa, las cosas, el mundo. Existo yo, en segundo lugar existe Dios, y en tercer lugar, con Dios en el medio, puedo tener la certeza de que el mundo que me rodea, los objetos, las cosas, también existen, porque Dios es garantía de que si yo tengo cuidado a la hora de razonar, no me voy a equivocar, y por lo tanto el mundo, las cosas, también existen. Fíjense que Descartes está definiendo a las cosas y el mundo con la cualidad de la extensión, que tiene que ver con la definición que estudiamos en geometría, en el secundario. En geometría nos dicen que las cosas es todo lo que ocupa lugar en el espacio. Precisamente Descartes está apelando a esta noción matemática de los objetos para definir a su res extensa. Y hasta ahí más o menos las meditaciones de Descartes. Descartes va a ser un representante de una corriente de pensamiento muy fuerte y muy importante del siglo XVII, que es el racionalismo. Ustedes dirán, qué tramposo Descartes, se peleó con la Edad Media, pero al final para construir sus conocimientos tuvo que apelar al fundamento de conocimiento de la Edad Media, que era Dios. Pero fíjense que a pesar de eso, antes de Dios, él puso al sujeto. Es decir, la primera certeza no es Dios, la primera certeza es el yo, es el sujeto. Y este es un claro signo de lo que va a ser el pensamiento moderno. Antes de cerrar, y esto más que nada para enganchar con la clase que viene, algunas características de la corriente racionalista que no solo tiene que ver con el pensamiento de Descartes, pero que nosotras, bueno, los vemos en el pensamiento de Descartes porque es el autor que trabajamos aquí. Fíjense, para el racionalismo el verdadero conocimiento es un conocimiento necesario y universal. Descartes, cuando apela a su razón, apela a la razón como facultad que construye conocimientos necesarios y universales. Por otro lado, el racionalismo sostiene la existencia de ideas innatas,
Ya vimos que en Descartes los principios lógicos, algunas verdades primitivas de la matemática y la existencia de Dios son ideas innatas. Me preguntaba recién en la clase, creo que fue Paula o no sé quién, con respecto a esta noción del conocimiento a priori. Precisamente las ideas innatas serían ideas a priori, en el sentido de que son ideas que vienen de fábrica con la razón y que no dependen de ninguna experiencia sensible para el racionalismo. Y para el racionalismo, por lo tanto, el ideal de conocimiento científico va a ser el conocimiento matemático. Los racionalistas van a tomar a las matemáticas como modelo de conocimiento ideal, como Platón, precisamente porque las matemáticas son capaces de construir conocimientos necesarios y universales. Bueno, y para cerrar algunas cuestiones, en la ficha de cátedra tienen algunas reflexiones vinculadas a cómo la filosofía cartesiana es una clara muestra de la constitución del sujeto capitalista, ¿no? Fíjense, eh, la primera certeza de Descartes es el yo, es el sujeto. Después viene Dios, está bien, Dios termina constituyéndose como una verdad mucho más importante que el yo, pero tengamos en cuenta que Descartes había sido educado en un contexto jesuita medieval y ese formato de educación influye, por supuesto, en su pensamiento. Pero la primera certeza de Descartes es el yo, y es un yo individualista. Fíjense, cuando Descartes elabora la primera certeza, la única certeza es la de mi yo, no la del otro. El otro no sé si existe, lo único que sé que existo soy yo en la medida en que pienso y dudo. Y ese yo es un yo definido a partir de la razón. Por lo tanto, fíjense, mi cuerpo es parte de la res extensa, el mundo es parte de la res extensa, y tanto mi cuerpo como el mundo, definidos como res extensa, están definidos en términos matemáticos. Digamos, Descartes va a ser una clara muestra de cómo el razonamiento, el pensamiento científico va a quitar al cuerpo, a las emociones, a la sensibilidad del conocimiento que se va a construir en una cuestión meramente de lógica y de razón. Esto que después el feminismo va a problematizar, precisamente aquí lo vemos claramente, ¿no? Lo mismo con el mundo. Cuando nosotros veíamos el pensamiento griego, veíamos cómo para los griegos la naturaleza, el mundo, es algo viviente. Para el capitalismo no, para el capitalismo el mundo es una res extensa, es un objeto que puede ser comprendido en términos matemáticos, que no tiene nada ni de sagrado, ni de emociones, ni nada de eso, y que por lo tanto puede ser explotado para fines capitalistas. Y en este sentido, la modernidad capitalista del siglo XVII, a la que Descartes representa, va a ser fuertemente conquistadora del mundo y de los cuerpos de otras culturas. Además, en la ficha de cátedra tienen algunos señalamientos vinculados también a la modernidad como un gran proyecto educativo, ¿no? La modernidad va a ser un proyecto educativo en el sentido de que esa racionalidad que conoce para conocer y no equivocarse tiene que ser educada, y el desarrollo de la razón, el desarrollo de la educación, el desarrollo de esta lógica va a ser pensado como avances y como mejoras para la humanidad. Es decir, si tenemos cuidado de no equivocarnos, si nuestro conocimiento avanza, si nuestra razón es educada, si seguimos dominando al mundo, si seguimos dominando a la naturaleza, vamos a tener como consecuencia un mundo mejor y más justo. Obviamente esta creencia del siglo XVII va a ser derribada y echada por tierra en los siglos posteriores, sobre todo después de las guerras mundiales, después de las bombas atómicas, a partir de la problemática de la contaminación ambiental. Es decir, en Descartes podemos ver y podemos entender, precisamente cuando desde el pensamiento postcolonial o desde el feminismo nos peleamos con estas ideas, podemos ver cómo estas ideas a partir de aquí tienen sus semillas. Ojo, no le estoy echando la culpa de Descartes ni de la contaminación ambiental ni de las guerras mundiales, esto que quede claro. Descartes es quiero decir, es una muestra del pensamiento de la época y de cómo este contexto está pensando a este sujeto moderno como un sujeto
individualista, conquistador, dominador, racional, que es modelo a seguir y que se piensa como modelo y no como una cultura entre otras. Bueno, hasta aquí, entonces, llega. Nos estamos viendo entonces la semana que viene y dentro de 2 semanitas nos volvemos a encontrar, ojalá que en mejores condiciones que las de hoy. Chau.